Andy, esta semana pasada recibimos la noticia de que el Fondo Monetario Internacional había otorgado una especie de liquidez extraordinaria a un grupo de países, liberando parte de los derechos especiales de giro que estos países tienen como reserva adicional en el Fondo Monetario Internacional. Es bueno notar, Andy, un poco, de una manera muy simple, qué son estos derechos o estos derechos especiales de giro, que en el fondo obviamente son unas reservas, unas cuotas que los países ponen en el Fondo Monetario y que surge allá, antes de que cayera el sistema de Bretton Woods, como un sistema de poder mantener las paridades internacionales. Cae el sistema de Bretton Woods, digamos que como concepción, estas reservas extraordinarias, los derechos especiales de giro que mantenían los países ahí, que no son más, obviamente, eso tiene un tipo de cambio respecto a diferentes monedas, una canasta de monedas. Pareciera en ese momento como que el sistema no tenía mucho sentido, pero cuando llega la crisis internacional, sobre todo en el año 2009, recuerdo, que el Fondo Monetario le toca en ese momento pues asumir un poco el apoyo a los países ante la falta de liquidez, y lo que hace en ese momento pues también hace una transacción muy parecida a la que hizo la semana pasada, ¿verdad? Que fue inyectar este nivel de liquidez en una especie, como le digo yo, una especie de liberalización de encaje, que aquí lo conocemos muy bien, porque esta vez, al igual que en el año 2009, no implica un costo financiero para estos países. El año pasado, cuando arranca la crisis por el COVID, había toda una discusión sobre qué rol tenía que asumir el Fondo Monetario, en qué países, si tenía que asumir un rol de inyectar liquidez a estos países. A diferencia del año 2009, no hubo un crash de mercado, ¿verdad? No hubo un crash en precios, sino que aquí evidentemente lo que hubo fue un detenimiento de las economías. Y entonces obviamente las disparidades en las estructuras de comercio, sobre todo, y de flujo de divisas, pues iban a tener impacto diferenciado en países diferenciados. Muchos economistas, y hubo una gran discusión cuál era el rol de los organismos internacionales, si el Fondo Monetario tenía que ir al rescate. Pero en lo que el hacha va y viene, República Dominicana llegó a un acuerdo, y en ese momento lo que hizo fue tomar una especie de facilidad crediticia con costo en base a los derechos especiales de giro que mantiene la República Dominicana para inyectar reservas internacionales en ese momento a la economía, y obviamente utilizar esto de soporte dado lo que nosotros estamos evidenciando con los tipos de cambio en muchos países, incluyendo el caso de la República Dominicana. Este año, sin embargo, no es una política que viene no desde el país pedir, sino desde el Fondo Monetario Internacional, en un proceso de apoyo a las economías. En República Dominicana finalmente son unos poco menos de unos 500 millones de derechos especiales de giro, lo que es equivalente a unos 650, me parece, millones de dólares para República Dominicana. Obviamente, en este momento, nosotros tenemos una posición de reservas relativamente fuerte, ¿verdad? O sea, por un tema de las emisiones primero por la recuperación de las remesas, sino recuperación del gran flujo de remesas que hemos tenido, principalmente por la política de Estados Unidos de apoyo a los hogares, que eso ha llegado a los hogares que tienen, que vienen de dominicanos no residentes. Eso se ha visto aquí en el crecimiento fortísimo de las remesas internacionales. Por otro lado está el proceso de endeudamiento que siguió la República Dominicana, que dado que el gobierno todavía no ha ejecutado un plan agresivo de gasto, pues ahí están los recursos depositados, y también ya en los últimos meses una recuperación del turismo. Nosotros tenemos una posición de reserva que es relativamente fuerte. Con este ingreso de dólares de parte que provienen del Fondo Monetario Internacional, pues obviamente está todavía más fuerte, y uno quizás pudiese esperar que el tipo de cambio que ha tenido un proceso de apreciación, pues no se espere o se estabilice en esos niveles, o no se espere un proceso de depreciación, o quizás todavía pueda apreciarse un poquito más. Y Andy, pues claramente también llama y da un espacio más fuerte para un nivel de gasto más agresivo. Esto a la vez, si lo viéramos en términos de las implicaciones de política monetaria, hace este shift
y entonces ¿qué es lo que vas a tener? Que además de que no tiene presiones sobre el tipo de cambio, posiblemente también no la tiene sobre la tasa de interés. Y entonces, pues claramente también abre un espacio para alguna recuperación más rápida del crédito, que tiene sus limitaciones porque una vez que las carteras se deterioraron es mucho más difícil por recuperar personas y negocios que están en un nivel de deterioro que personas y negocios que no lo están. Ahí obviamente sale sobre la mesa y se ha comentado el hecho de, bueno, mira, aquella facilidad que se hablaba el año pasado de si el gobierno tenía que implementar o no algún tipo de fondo de rescate o fondo de apoyo para poder motivar el crédito y obviamente para no afectar las condiciones de la banca y con ello darle un espacio a la banca que pueda seguir ampliando o creciendo la cartera, pues entonces yo creo que también en este momento toma más fuerza con esa posición de reserva que se tiene, con esos recursos que están ahí, con esa combinación entre política monetaria, política fiscal, política financiera, esto qué espacio le va a dar al Banco Central para seguir apoyando las normas prudenciales, para extender algunas normas prudenciales que están sobre la mesa por vencer. Entonces, este acceso a nuevos recursos pues tiene un sinnúmero de implicaciones sobre la mesa. Yo creo que pone, como te dije, el reto también del lado de la política fiscal, a que ya tenemos un banco central con una posición de reserva inmensa. Tenemos vencimientos en los próximos 2 meses importantes de certificados, Andy, sobre todo en el mes de noviembre. Hay un vencimiento de unos cupones, pero sobre todo de unos capitales, de unos vencimientos ya de bonos del Banco Central, que obviamente tú puedes decir, con ese nivel de reserva que tiene, tú podrías dar espacio a que hoy en día hay una liquidez inmensa. Si además vienen estos vencimientos y no se recogen esos vencimientos, los niveles de liquidez y la tasa de interés sería fuerte, pero el tipo de cambio, que es regularmente la variable, con los niveles de reserva que tenemos, pues esto claramente lo que nos podría estar diciendo es que los precios de cara a futuro no se ve un nivel de impresión importante y toda esa discusión de la inflación, que ya lo estamos comenzando a ver. Estaba viendo yo el periódico en estos días, todos los precios se están desplomando en términos de huevo, de plátano, en términos de alimentos, que era el rubro que había tenido el impacto más fuerte, e inclusive el impacto que esto tiene sobre el sector de construcción y los precios de los materiales de construcción que están afectados por el efecto cambiario. Entonces, obviamente que esto tiene muchas implicaciones, pero tiene muchos retos en términos de la coherencia de ambas políticas de aquí a final de año. Sí, yo pienso que lo que hemos visto con la acción del fondo también debe ser un llamado de atención a los países para que entiendan la importancia de tener condiciones macroeconómicas sanas, de avanzar en sus procesos de reforma, de manera de garantizar que las incursiones que han hecho en los mercados de capitales, en los mercados globales de capitales, estén siempre abiertos. Fíjate, esta ha sido la movilización de recursos más grande en la historia del fondo. Creo que en total son 660.000, 650.000 millones de dólares. O sea, cuando tú lo comparas con los paquetes de ayuda del fondo, de la Fed y del Tesoro de Estados Unidos, que en ocasiones han llegado 1 o 2 billones, o sea, lo que para nosotros serían trillones, tú dices, wow, pero entonces se quedan muy pequeños los bancos multilaterales y las organizaciones internacionales de desarrollo. O sea, ese es uno de los grandes retos que tiene la economía mundial. ¿Qué vamos a hacer con los organismos internacionales de financiamiento? ¿Cómo es que lo vamos a capitalizar para que en situaciones dramáticas como la que enfrentamos, cuando ellos intervengan, lo hagan de una magnitud que realmente sea considerable, importante? Si tú te pones a ver, República Dominicana anuncia que va a recibir estos depósitos, ha recibido estos depósitos, poco más de 600 millones de dólares. Perfecto, está muy bien. Pero ¿qué significa, por ejemplo, 600 millones de dólares frente al hecho de que en septiembre del año pasado el gobierno dominicano tocó las puertas del mercado de capitales y colocó 3.800 millones de dólares de un libro que en un momento se acercó, hubo al punto de sobrepasar
los 10.000 millones de dólares. O sea, sé la cantidad de dinero que los mercados de capitales estaban dispuestos a comprar de bonos de Dominicana, en comparación con estos 600 que el fondo anuncia como que, bueno, miren cómo estamos ayudando. Es bueno que tengamos ese criterio, o sea, ya para países como República Dominicana, que tienen los mercados de capitales abiertos a su disposición, estos papeles del fondo, del BID, del Banco Mundial, están bien, pero esa no va a ser la fuente fundamental de financiamiento. Decir eso y apoyar eso sería tratar de darle para atrás al tiempo y regresar a los tiempos africanos de la economía dominicana, donde nosotros nadie nos conocía en los mercados de capital. Entonces, eso es lo primero que yo quiero llamar la atención. De todas maneras, creo que una noticia positiva porque apoya más al Banco Central, le da más capacidad de resistir y apoyar el proceso de recuperación de nuestra economía, que es un proceso sólido. Hay algo que mucha gente no ha querido también entender. O sea, este repunte tan grande de la economía ha tenido lugar con un sector turismo que si tú lo contrastas enero, julio, enero, agosto del 2021 con ese mismo periodo en el 2019, óyeme, es 40% más bajo. O sea que con todo y eso nosotros vamos a terminar con un PIB este año mayor que el del 2019, pero peleando con un solo brazo, porque el brazo del turismo apenas que está recuperándose. Entonces, eso es un reflejo de que la recuperación que ha tenido lugar en el país ha sido todavía más significativa de lo que las mismas cifras indican, porque lo hemos hecho prácticamente con un sector de la economía que con relación al tamaño que tenía en el 2019, todavía es un enanito, todavía es un enanito. Va a acelerarse a final de año y ya posiblemente el año que viene lo tendremos prácticamente casi al mismo nivel. Pero fíjense, es que es como cuando tú empiezas con un hándicap, o sea, tú tienes una deficiencia. Entonces, eso es un reflejo de cómo han respondido los demás sectores de la economía al estímulo del Banco Central, a pesar de que el gobierno ha tenido todos estos problemas de empujar una inversión pública que se le reclamó, pero el gobierno ha dicho que ha tenido que privilegiar la transparencia, etcétera, y que por eso pidió que le dieran un año y que ya en este segundo semestre de este año 2021 las cosas van a comenzar a cambiar, que es la esperanza que tenemos todos, ver al gobierno realmente destinando una parte no despreciable de su gasto a, a las inversiones en infraestructura que al final son las que garantizan un aumento de la productividad, de la competitividad y que nos allanan el camino para sostener el crecimiento a largo plazo. El otro tema positivo que está ligado a toda esta noticia del apoyo del fondo es la reunión este viernes en Jackson Hole, en el estado de Wyoming de los Estados Unidos, que arranca con un discurso del presidente de la Reserva Federal, Jeremy Powell. Creo que esta es una noticia positiva. Los mercados el viernes arrancaron muy positivamente a la expectativa de las palabras de Powell, que han salido alrededor de dos aspectos positivos esta semana. Primero, Janet Yellen y el resto del equipo económico y asesores económicos del presidente Biden aparentemente endosan la idea de que él repita un periodo más como presidente de la Reserva Federal. Lo que le crea al entorno macroeconómico monetario de los Estados Unidos una trayectoria de credibilidad, de que no vienen cambios bruscos de política, de que el desmonte de las compras por parte de la Fed de títulos del gobierno, cuando se inicie el desmonte va a ser bajo un esquema bastante gradual, de manera que la economía no sufra, y que se va a mantener una integración de posiciones entre el Tesoro y la Reserva. Entonces, eso es muy buena noticia para los mercados, el hecho de que es muy posible que cuando llegue el momento de decidir si sigue o no sigue Powell, todos los todos los caminos indican de que va a continuar un periodo más. Eso es buena señal para la economía mundial porque tenemos ahí una persona que no va a tener miedo junto a Yellen a si viene alguna sorpresa de pandemia por una variante que surja, lo que sea.
ya sabemos que vamos a tener ahí dos personas que no van a perder el tiempo. Lo otro es las perspectivas de cuándo va a arrancar el desmonte, y eso es lo que se va a tratar de derivar del discurso de Powell hoy. ¿Cuándo empieza la Fed a reducir la magnitud de la compra de los títulos de deuda del Tesoro? Y de cara a eso, ¿cuándo se podría prever que las tasas de interés en los Estados Unidos comenzarían a aumentar de manera pausada, ligera, pero sostenidamente? ¿Qué cree Powell de la inflación? O sea, ¿qué perspectiva tiene la Reserva y él sobre la tasa de inflación de aquí a final de año, a principio del año que viene? Son toda una serie de señales que hoy día está la economía mundial muy pendiente a esa reunión en Jackson Hole y lo que va a decir Powell, porque eso nos puede crear a nosotros, y estoy seguro que las autoridades de la República Dominicana, del Banco Central, van a estar muy pendientes porque dependiendo de lo que haga Estados Unidos, nosotros también reaccionaremos. Las perspectivas y las indicaciones que se tienen es de que el desmonte va a ser muy leve, muy gradual, y que en consecuencia eso no va a tener un impacto negativo en los mercados, todo lo contrario. En la medida en que se asiente esa credibilidad, es posible que entonces el año económico termine relativamente bien en los Estados Unidos, a no ser de nuevo que Estados Unidos pierda el control de, del manejo de la pandemia por la negativa de mucha gente todavía en ese país a vacunarse. Insólitamente, es penoso que uno ver estados donde todavía en los Estados Unidos no se ha llegado al 50% de la población. En el ínterin, nosotros aquí estamos también empeñados en acelerar, pero tenemos cierta reticencia en algunos segmentos de la población donde el gobierno va a tener que evaluar mecanismos de incentivo, de estímulo, de presión, de cualquier forma, consciente, como debe estar el gobierno dominicano, de que esta gente le están generando una externalidad negativa, no solo a los demás, pero también a la nación. O sea, si nosotros retrocedemos, vamos a pagar un precio. Yo creo que las noticias, Jackie, del entorno internacional lucen favorables para la República Dominicana. Es cierto que las remesas no van a mostrar el crecimiento de los primeros 6 meses, que van a comenzar a desacelerarse, pero ahí es que te digo, el modelo altagraciano funcionando de nuevo. Te caen las remesas, pero entonces ahora el turismo repuntando. O sea, esta es una economía versátil, donde los sectores parecen ser socios que se ayudan uno con otro. Cuando uno está mal, le echan la mano. O sea, y ese ha sido el gran elemento de la resiliencia, de la resistencia de esta economía a lidiar frente a choques. Y yo creo que si nosotros damos esta demostración y crecemos, yo creo que lo que dice el gobernador del Banco Central es correcto, de que nosotros podemos terminar creciendo por encima de un 10%, que sería espectacular. O sea, y daríamos una señal a los mercados muy positiva, a pesar de que el turismo no va a estar totalmente recuperado, pero llegar a un PIB de 90.000 millones de dólares después de haber perdido una parte importante de eso el año pasado, creo que es una señal de capacidad de recuperación y de levantarse de esta economía, que a los tenedores de bonos que te invierten con una visión de 10, 20, 30, 40 años en estos países, le cae bien, le da cierta tranquilidad, como diciendo, mire, esta gente se te puede caer un año, pueden tener una crisis fiscal un año, pueden tener una crisis monetaria un año, se le puede caer un banco un año, no importa, ellos salen a camino, porque ellos ya saben lo que tienen que hacer para recuperar, si tienen todas las condiciones. Entonces ya lo que nos quede es simplemente mandar una señal adicional de responsabilidad que va en el camino de lo que el presidente de la República anunció en su discurso del 16 de agosto, que tuvo lugar 2 días después, que es un amplio menú de reformas que, sin lugar a dudas, si logramos ejecutar la tercera parte de todas las reformas que anunció el presidente Abinader, yo creo que sería una cosa extraordinaria. O sea, si de las 12 nosotros pasamos 4, incluyendo la laboral y la fiscal, yo pienso que el paso de avance que vamos a dar
es extraordinario y nos vamos a ir preparando para seguir avanzando hacia el grado de inversión. Yo creo que ahora lo que hay es que dilucidar si eso que se propuso el presidente, él dice que él quiere que lo recuerden como un presidente reformador. Yo creo que los presidentes reformadores son los presidentes que más contribuyen a los desarrollos de las naciones. Entonces, que él haya tomado esa palabra como su opción preferencial, como su calificativo, de que yo quiero ser un presidente reformador, a mí me llena de satisfacción, porque República Dominicana necesita presidentes reformadores. Ahora, y lo quiero dejar ya para el segundo segmento, ¿qué significa ser un presidente reformador en términos de cuáles son los costos? ¿Está el presidente Abinader dispuesto a asumir el costo político, la mayor parte de la cuota del costo político que implica transformarse en uno de los presidentes más reformadores del país? Eso yo creo que es un tema que amerita por lo menos un segmento. Volvemos a un momento.